poderoso y por ser la base de lo que el Señor está haciendo en estos últimos días. O sea que vamos a ser minuciosos y vamos a pedirles toda su atención para no perder detalles. Lamentamos que los hermanos siempre vienen tarde, a veces por asuntos obligados, a veces por tranquilidad matinal. Pero digo lamento porque deberíamos de poner atención a estos detalles para no estar después con dudas o desbarrando en la doctrina. Esto es sumamente importante. Si no se recibe en el espíritu puede causar problemas. Pero yo creo que los mayores problemas los causa la ignorancia de la palabra. Ya se está diciendo por ahí que no es David el modelo, que es Cristo, pero no se ponen a pensar que David es tipo de Cristo. Entonces, a veces lo que dice el Señor de David lo está diciendo de Cristo, pero el que no está en el Espíritu no lo capta, no lo coge. Y esto a veces tiene que llevarse mucho tiempo. En el caso de su servidor se llevó años para que yo pudiera estar preparado para recibir esta revelación. Y tan es así que usted ve que la hemos llevado bien despacio y no hemos querido darlo así a todos primero. Y hasta los acontecimientos se nos han adelantado. Y gracias a Dios, porque entonces ahí tenemos ya la evidencia de lo revelado. Estamos estudiando la restauración de la iglesia. Y hablamos ya de la iglesia normal, luego de la iglesia en decadencia, enseguida la restauración en los avivamientos. Cuarto, el clímax de la restauración, o sea, el avivamiento. Para llegar hoy a la revelación del tabernáculo de David. Y luego concluiremos los temas con la revelación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces vamos a empezar ahora tenemos un esquema bien fuerte, pero lo vamos a ver al final. Primero vamos a dar explicaciones. Y vamos a empezar por decir que usted sabe que la iglesia se encuentra en un estado que, aunque ya empezó la restauración, no están todas las cosas restauradas. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el Señor dijo que Él venía a cumplir, fíjese, Él venía a cumplir todo lo que está dicho por los profetas. Y cuando se habla de los profetas, así en sentido general, se está hablando de los libros proféticos del Antiguo Testamento, o sea, del Pentateuco. Y usted va a entender ahora que cuando el Señor dice que el Pentateuco habló de él, en la ley es el Pentateuco, la ley, no los profetas, equivoqué el concepto. La ley, pues dice, lo que está escrito de mí, en San Lucas 24, hermano, 24:44, dice lo que está dicho en la ley, lo que está escrito, lo que dijo Moisés, pues, pero es en la ley. Y cuando la Biblia dice en la ley, se está refiriendo al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés. Y luego dice, y lo que dicen los salmos. Fíjese bien, la ley, los profetas y los salmos. Entonces quiere decir que nosotros debemos encontrar algo relativo a lo que Cristo viene a cumplir. En el Pentateuco, en los profetas del Antiguo Testamento y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento. Pero el nombre de Cristo, o la figura de Cristo, o la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, está en figuras. Quiere decir que para poder nosotros entender lo que de Cristo se dijo,
en el Antiguo Testamento tenemos que adquirir una mente espiritual para poder entender las figuras, porque no se habla claramente del Señor. Por ejemplo, dice, mi santo no verá corrupción, dice en el Antiguo Testamento, hablando de la muerte de David. Pero cuando ya lo leemos, vemos que David se corrompió en el sepulcro. Entonces entendemos que se hablaba de otro, que como David sería conforme al corazón de Dios, y así se van sacando las figuras, y entendemos que el que no se corrompió en el sepulcro es Cristo. Y dice de una vez en el Nuevo Testamento que estaba hablando de Cristo, no de David. Y así usted lee, por ejemplo, Salomón, y se está hablando de repente de alguien que no es Salomón, está mucho más arriba que Salomón. Y entonces sabemos que es Cristo. Y así sucesivamente. De tal manera que la vida de muchos personajes, como por ejemplo la vida de David, está en figura para cosas de la iglesia. La iglesia no le ha dado mucha importancia al tabernáculo de David. Inclusive yo soy un caso de esos. Cuando se hablaba, yo oía hablar del tabernáculo de David, inclusive cuando el hermano Marvin empezó a hablar del tabernáculo de David, que a mí el Señor no me había dado la revelación todavía. Decía yo, qué raro que el hermano esté hablando del tabernáculo de David, pero automáticamente en mi mente yo pensaba en el tabernáculo de Moisés, y que David ahí había estado, ¿no? Porque estaba bajo la ley, etcétera. Inmediatamente, automáticamente, no sé si a ustedes les pasaría lo mismo, pero a mí sí me pasaba lo mismo. Y luego cuando decía que los salmos y que esto y que el otro, decía yo, pero qué raro, hermano, porque aún con él ya lo platiqué. Y le decía al Señor, pero ¿por qué tiene que ser como David si es tiempo en la ley? Y yo no entendía que había que hacer todo eso porque el Espíritu me lo decía adentro. Pero como no lo había entendido, yo estaba un poquito detenido, hermano. Más que por el peso para brincar y danzar, era por mis prejuicios que tenía. Y decía yo, bueno, danzar, lo voy a poder hacer en algún momento, pero ¿por qué tenemos que basarnos en el Antiguo Testamento? Y ese era mi problema. En el viaje que acabo de realizar, otra vez tengo que mencionar el viaje, el Señor me abrió el sentido y lo hizo de una forma tan maravillosa que vale la pena que a lo menos les diga yo algunos detalles. Como la importancia que se le da en la iglesia al tabernáculo es más bien al tabernáculo de Moisés. Usted sabe, se basa en esquemas del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, que este es el cuerpo, que el otro es el alma y allá está el espíritu, y que la fuente de bronce. Todo eso se explica, pero jamás había oído yo algo sobre el tabernáculo de David. Y lo importante para hoy no es el tabernáculo de Moisés, es el de David. ¿Cómo lo entendí? De la siguiente manera. Yendo del viaje que tenía buenas horas para ir cavilando, y yo siempre pienso, pues, gracias a Dios, en los asuntos del Señor. Y en el viaje, en aquellas horas, en vez de estar mirando el paisaje, la carretera, como no iba manejando ahí, que vieran que hacían con el carro, yo iba pensando en muchas cosas de estas. Entonces a la mente me dijo el Señor claramente, con claridad muy impresionante. Me sugirió que por qué, me hacía algunas preguntas, por qué David no pecaba cuando se comía los panes de los sacerdotes. Y por supuesto yo no encontraba respuesta a esas preguntas. Y luego me decía, ¿y por qué David no podía, mejor dicho, por qué podía entrar hasta donde estaba el arca y no era sumo sacerdote? Y me quedaba yo otra vez. Algo así como cuando usted ha leído en el libro de Job, cómo Dios le pregunta a Job y Job le responde así, diálogo. Entonces yo le decía, Señor, pero ¿de veras por qué? Entonces luego lo que me dio la puntilla fue cuando él me dijo a la mente, ¿y por qué tenía efod? Si solo
el sumo sacerdote tenía todo. Entonces ya me quedé yo intranquilo y empecé a buscar algunas citas y empecé a ver por qué David había hecho esto y lo otro. Y me encontré con, para mi sorpresa, que David había arrancado del tabernáculo de Moisés el lugar santísimo. Y entonces dije yo para mí, pero y entonces el lugar santísimo, entonces no había lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Y me iba a buscar en el tabernáculo de Moisés y sí había. Entonces dije yo, 2 lugares santísimos. Hasta que llegué al punto en que el Señor me mostró que el tabernáculo, que tenía 3 compartimientos y que es tipo del antiguo pacto, en figura hacia nosotros, de lo que pasa en nuestro cuerpo, de lo que pasa en muchas cosas de la iglesia. Sin embargo, era tipo de la expiación. O sea, el tabernáculo de Moisés no nos habla nada relativo a la estructura de la iglesia actual, sino que nos habla de la manera como Dios iba a redimir al hombre por medio de la sangre. Y por eso ahí en el tabernáculo de Moisés, tengo que explicar esto para entender lo otro, nosotros vemos que la gente entraba por el atrio. O sea, lo primero que entra en contacto con la vía del Calvario es el cuerpo. El cuerpo llega y es tocado por los sentidos, por la palabra, por qué sé yo, qué medios. Entonces el candidato llega al atrio, y en el atrio es como cualquiera otro, solo que está bajo el impacto de la administración de los sacerdotes del lugar santo. O sea, el alma está siendo tocada, el lugar santo es el alma. Entonces el alma está siendo tocada por el Espíritu Santo. Y lo hace que se detenga en el atrio. En vez de seguir de largo su vida pecaminosa, su vida, estoy hablando del tabernáculo de Moisés todavía. Entonces, se queda parado en el atrio. Y ahí oye la administración o la invitación sacerdotal que entre. Y empieza la lucha entre el Espíritu Santo y el alma del candidato a ser expiado. Y ahí se queda parado y ve tan extraño el tabernáculo, pero de repente entra por la única puerta que hay en el atrio. Y esa es la puerta que es Cristo. Y entonces al entrar inmediatamente ya está salvado en el atrio. Pero todavía falta que se apropie de lo que hay en el lugar santo. O sea, va a entrar al lugar santo y ahí es donde tenemos que ver cómo está conformado el tabernáculo. Fíjese que en el atrio está la fuente, el altar del sacrificio, cerquita de la puerta. O sea que desde la puerta está uno parado viendo el Calvario. Estamos hablando de la conversión. Se queda uno parado frente al Calvario. No traspasa la puerta todavía. Pero luego le atrae el sacrificio del Calvario, el altar. Tal vez si mi hermano Ovidio no hay pizarra. Si me pudiera hacer allá, hermano, el dibujo este exacto, por favor, de este lado, el cuadro de este lado, porque tenemos que verlo en detalle. Va a ver usted que es muy interesante. Para mí es la revelación más grande que he recibido en toda mi vida, después de la revelación de Apocalipsis. Porque la de Apocalipsis y esta es la continuación. El Señor me dijo que esta era la continuación de la revelación de Apocalipsis. Entonces usted va a ver que en el atrio, perdón, no se pasó para acá la cosa. Lo más rápido, solo esquemita, hermano, esquemita, del cuadrito eso es. Entonces usted va a ver que decía que al estar uno parado en la puerta, viendo el altar, es el pecador frente a Cristo, pero sin haberse convertido. Está siendo tocado por el Espíritu Santo en su alma.
Y una vez que lo ha tocado en el alma, al ser tocado en el alma, aquí está esta es la puerta. Y note que la puerta es única. Y el pecador viene del mundo, de la calle, entonces se queda parado aquí y ve el altar del sacrificio. Ve al Cordero, ve al Calvario, la muerte de Cristo. Y esta muerte de Cristo le toca su alma. Entonces entra y se acoge al sacrificio. Inmediatamente pasa, todavía en el atrio, a la fuente del lavacro. Ese es el bautismo de agua. Inmediatamente lo lavan. Interesante. Y ha lavado con el sacrificio de la sangre aplicada. Esta es sangre y esta es agua. Por eso dice que el que no naciera de sangre y del agua. Entonces pasa y usted de la fuente pasa acá a los umbrales del lugar santo. Entonces ya está el hombre convertido. Y una vez que está convertido, sin embargo, ahí no, y ahí usted note que ahí no hay varón ni hembra. Ahí todo el mundo, toda la gente que está aquí, no hay varón ni hembra. Para convertirse no hay distinción. Para bautizarse en agua tampoco hay distinción. Y una vez que está ya de agua, de sangre y agua, que no nazca de sangre y agua, con sangre y agua, pasa a desear trabajar. Servicio. El servicio está aquí en el lugar santo. Ya en el lugar santo, ahí el servicio sí es distinguible entre varón y hembra. Y aquí tenemos los panes de la proposición y tenemos el candelero. Aquí faltó el candelero. Es que no le vi forma de candelero. Entonces ahí están las 7 lámparas del candelero. Pongámosle así, con su patía y sus entonces ahí está el candelero. Entonces ya inmediatamente note usted que en la parte del atrio, en donde estábamos hablando, la luz que ilumina el atrio, todo esto, es la luz del sol. Y ahí, digamos, es tipo del cuerpo. Y el hombre recién convertido en el atrio razona mucho. La luz del sol es la razón. Le ilumina la luz natural. Y mientras más sabe, más estorba. Y mientras menos sabe, más suave es para entrar. Entonces ahí está la luz del sol. Pero ya cuando entra aquí, la primera luz que le ilumina, deja de iluminarle el sol, y la luz que le ilumina es la luz de los candeleros. Entonces esa es la luz del Espíritu. Es el Espíritu Santo en el aceite, fluyendo por las lámparas, que ilumina. Entonces ya empezamos nosotros en el servicio a ser iluminados por el Espíritu Santo. Luz. Empezamos a tener entendimiento espiritual. Y aquí está los panes de la mesa, y aquí está, hasta se me olvidó ya los instrumentos. Tenía el esquema donde estaban los nombres, porque del tabernáculo de Moisés no vamos a hablar sino del otro. Sí, está el altar, perdón, la mesa de los panes de la proposición y en la mesa donde está el incensario, ¿verdad? Esto es tipo de la oración, esto es tipo de la comunión y esto es tipo de la iluminación del creyente. Iluminados por la luz del Espíritu, nutridos por el pan de vida, panes de la proposición, y sostenidos por el incienso de la oración. Y luego entonces estamos sirviendo ahí. Bien,
Pero luego se tenía el pueblo que quedar hasta ahí, porque el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios, no podía ser visitado sino por el sumo sacerdote. Entonces usted ve que aquí es donde me empieza el problema que yo tenía. Y decía yo, pero ¿cómo si aquí únicamente entraba el sumo sacerdote al arca del pacto? ¿Por qué David entró al arca del pacto? ¿Y por qué no solo David, sino todos los sacerdotes detrás de David se metieron frente al arca del pacto? Y usted nota que estaba todavía el tiempo de la ley, no había llegado el tiempo de la gracia. Entonces, ¿cómo hizo David para abrir una brecha ahí, si el velo no había sido roto? Sencillamente, el Señor dio la siguiente lección. Todo este tabernáculo era figura, ya lo expliqué, de lo que vendría. Pero, conforme el tabernáculo que tenía la presencia de Dios fue declinando, o sea, fueron haciéndose ritos vacíos, tipo de la religiosidad exterior, Dios se ofendió, porque no era el plan. El plan de Dios en el tabernáculo de Moisés era que la gente sintiera todos estos detalles y que el sumo sacerdote bendijera al pueblo cada vez que entraba una vez al año y saliera para darles la bendición. Pero resulta que había declinado de tal manera lo que Dios había ordenado, había declinado en ellos, que ni el sumo sacerdote siquiera entraba con deseos. Y también el pueblo no tenía la menor intención de recibir bendición. Había degenerado de tal manera que era un rito cansado, hermano. ¡Qué cansado! Además, era una repetición constante de lo mismo. Usted sabe que la mente natural, en una repetición constante de lo mismo, se aburre, aunque sea la mente más fuerte. Se cansa. Y póngale eso por miles de años o centenares de años. Muy bien. Empieza a saltar la figura. Ese es tipo de que el Señor, cuando nos convierte, nos da vida, pero la rutina nos enerva y nos vuelve religiosos. Es lo que hay hoy. Mucha gente, hermano, que debiera estar en el lugar santísimo, porque va a ver usted el proceso que Dios hace, debiera estar en el lugar santísimo, está todavía en el atrio y en el lugar santo. Va a ceremonia y va a rito, aburrido, cansado. No hay vitalidad. Entonces el Señor habló diciendo que en el futuro, en una nueva dispensación, rompería el velo para que todos entraran al lugar santísimo. Y eso se vino a cumplir en el Calvario. Cuando Cristo entró, rompió con su cuerpo el velo al morir y se quedó abierto el camino al lugar santísimo. Pero usted sabe, hermano, que el tabernáculo se quedó de pie todavía y la iglesia empezó a nacer. Y claro, los de la iglesia no se metían al lugar santísimo, literal. ¿Qué había pasado? Que ya no había nada en el lugar santísimo. Entonces ni los mismos que estaban en el tabernáculo o en el templo, ni mucho menos los que eran de la iglesia naciente, iban al lugar santísimo, porque no había nada. La presencia de Dios había abandonado el lugar santísimo. Desde que Cristo vino, Cristo mismo era el lugar santísimo. Y dijo que Él, rompiendo el velo, nos llevaría a todos nosotros, iglesia, al lugar santísimo. ¿Pero cómo? Pues por la fe, dice. Porque ahora el lugar santísimo no va a estar ahí, dijo, sino estaría arriba. Y entonces nosotros, según Efesios, estaríamos continuamente por la fe en el lugar santísimo del cielo, en donde ya no va a haber rito, ni ceremonia, ni circuncisión, ni nada, sino que quedaría botado todo esto para mantenernos en el lugar santísimo.
Ese fue el plan. Y la iglesia empezó así. Pero note lo siguiente. Como era muy difícil que entendiera el pueblo la espiritualidad de este asunto, y como el templo estaba en pie, entonces había una riña entre los judíos no convertidos y la iglesia, que esto todavía estaba en pie, más la iglesia. Y es ahí donde empieza en Hebreos a decirse, mientras esté en pie el tabernáculo, y los que quieran estar ahí, no podrán estar en la otra modalidad. Y es una figura de que el que se mantiene todavía en el tabernáculo de Moisés es ritualista, legalista. Mientras que los demás rompieron el legalismo, rompieron los nexos con el pasado y se metieron en masa detrás de Cristo en el lugar santísimo para estar frente a la pura presencia de Dios. Amén. Pero eso no es fácil entenderlo. Entonces el Señor dio una profecía y dijo que Él, para entender esto, restauraría el tabernáculo de David. No dijo el de Moisés. Y usted sabe, estamos viviendo ahora los días de la restauración del tabernáculo de David. ¿Cómo lo podemos explicar? Según las citas que tenemos acá. Y usted va a ver que, por ejemplo, esa restauración que viene, la tenemos específicamente en el pasaje de Hechos 15, del 15 al 17, o del 14 al 17. Lo vamos a leer. Y usted va a ver, hermano, que se habla de una restauración final, aunque el pueblo apóstata judío entiende que restaurar el tabernáculo de David es hacer de nuevo el templo. Óigame bien eso. Por esta razón, los apóstatas, mientras el Señor va a restaurar el verdadero tabernáculo de David, ellos van a restaurar lo que creen que es el tabernáculo de David, o sea, el tabernáculo de Moisés. Mire qué cosa más rara, como que le digan a usted, compre chocolates y lleva leche. Sí, dice, voy a restaurar el tabernáculo de David. Y ellos van a restaurar el tabernáculo de Moisés. ¿Cómo se lo explica a usted? Porque ellos no entienden espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que entender que la profecía de la lectura de Hechos 15, y precisamente esa es la base que tenemos. ¿Quién lo lee en voz fuerte? Hasta ahí. Ya se dijo, restauraré el tabernáculo de David que está caído. Pero lo muy interesante, lo más interesante, es que la lectura empieza en el 14. Y en el 14 dice que primero va a sacar gente para hacer iglesia de la gentilidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, mire, dice, voy a sacar primero gente de los gentiles, voy a sacar gente para hacer iglesia. Y después que se haya iniciado la formación de la iglesia, restauraré el tabernáculo de David. Para que el resto de los hombres, no dice los judíos nada más, para que el resto de los hombres busque a Dios. O sea, en otras palabras, mientras los que no entienden espiritualmente las cosas van a levantar de nuevo el tabernáculo de Moisés, y lo van a levantar para que el anticristo lo profane, la iglesia va a ser unificada con el remanente de gracia judío y va a ser levantado en los finales de los tiempos, en los 7 años de las vacas gordas, el tabernáculo de David que está caído. Y aquí es muy sencillo, nada más es de averiguar qué significa el tabernáculo de David, y qué significa y por qué está caído,
¿Y qué significa lo que David hacía? ¿Y qué significan los salmos? ¿Y qué significa todo eso? Y tendremos exactamente el panorama del avivamiento final. Aleluya. Yo quisiera estarme explicando bien, hermano. Porque yo ya lo entendí, pero como yo ya lo entendí, creo que ustedes lo están entendiendo automáticamente. Entonces note usted que no se va a levantar el templo de Moisés, el tabernáculo de Moisés, por la iglesia verdadera. Por eso es que cuando los judíos empiecen dentro de poquito a restaurar su templo en Jerusalén, es la mejor señal de que ya el tabernáculo de David está restaurado, porque primero va a ser restaurado. El tabernáculo de David es todo lo que David hizo cuando inauguró su tabernáculo, hermano. Es que esto es muy sencillo. ¿Sabe usted que David, vamos a ir en el orden? Entonces, al romperse este esquema con la muerte de Cristo, lugar santísimo quitado. Veamos la figura en el Antiguo Testamento. Iba el tabernáculo de Moisés en esta progresión. De repente quedó como sumo sacerdote Elí. A él le tocó. Y entonces Elí, completamente caído en su fervor, estaba de sumo sacerdote, pero ya no distinguía nada, ya no le importaba nada, dejó que sus hijos pecaran impunemente en el tabernáculo de Silo, porque ahí estaba, en Silo, el tabernáculo de Moisés. Y entonces Dios, cuando vio que su tabernáculo estaba siendo profanado y su tabernáculo estaba siendo manchado con el pecado dentro de las paredes del tabernáculo, por los mismos hijos del sumo sacerdote. Mire qué figura, hermano. La figura es que el sumo sacerdote de nuestro pacto actual es Cristo. Y los hijos del sumo sacerdote somos nosotros, los cristianos. Porque los hijos de Aarón, en cuanto al pacto pasado, eran los que fungían de sacerdotes ahí. Pero ahora ya no hay sacerdocio de Aarón, sino el sacerdocio de Cristo, de Melquisedec, y nosotros somos sus sacerdotes, y él es el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasó? Igual pasó en la historia de la iglesia que ya vimos, que los hijos del sumo sacerdote se prosternaron ante el pecado, se degeneraron, se enfriaron e hicieron una iglesia ritual, los religiosos. Y no solo religiosos, sino que descaradamente llegaron a pecar dentro del templo. Así estaba la situación, como cuando Elí estaba la situación ahora antes que arrancara el avivamiento final que estamos viviendo. Es decir, la situación actual de la generalidad de la iglesia es como Elí, con sus hijos. Qué triste, ¿verdad? Y el resto que no estaba en pecado, fríos, porque la presencia de Dios se contristó. Y entonces en el tabernáculo ya no había nada. La gente iba a Silo porque tenía que ir. Y porque al fin y al cabo el que iba con sinceridad sacaba algo, como Ana. ¿Me entiende? Y el que llegaba al fin y al cabo, según como iba, sentía algún confortamiento. Pero los rituales eran vacíos. El Señor ya se había ido. Y entonces se quedaron solo con los ritos. Y lo que llegaban a ver ahí, hermano, era pecado de los propios hijos de Elí. Y Elí los regañaba y decía, hijitos, con un tremendo pecado, hermano, que no se puede ni decir. Y le decía, hijitos, no hagan eso, mis muchachitos. Mire qué regaños. Preciosos, un día tanto los voy a castigar. Fíjese, igualito que hoy. La gente en las iglesias pecando. No, mire, no lo vuelva a hacer, porque tienen miedo que se les vaya. Entonces el Señor, hermano, para empezar el avivamiento va a dar espíritu de gracia y espíritu de templanza. Que no le va a importar a los ministros que se vayan. Vamos a parar ahora, como el Señor les dijo a sus discípulos, ¿no se quieren ir ustedes también?
Y el verdadero discípulo dice, no, aquí me quedo, aquí está la vida, pues vámonos para adelante. Entonces, a santificarnos, joven. Entonces, a caminar como Dios dice. Pero mire que no se... ¿quiere carta de traslado? Es que mire, a mí no me parece. Ay, no le parece. Pues vaya donde le parezca. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener intereses. Porque el que nos va a sostener está allá arriba. Aunque tengan que venir cuervos a darnos carne. Ya no va a haber amancebamiento con el pecado. Pero mientras tanto, miremos qué le pasó a Elí para que sepa lo que les va a pasar a los que estén en esas cosas. Entonces viene Elí y empieza la batalla de los filisteos contra Israel. Los filisteos es el mundo contra la iglesia. Pero una iglesia dormida. Una iglesia casi llegando a la francachela y al enlace con el mundo. Una iglesia mundana. Entonces dijeron ellos, pelearon la batalla con los filisteos y Dios le dio fuerzas a los filisteos contra su pueblo. Aquí viene otro punto que abona a lo que hemos estado diciendo, que cuando nosotros pecamos y abrimos puerta, Dios le da fuerza a nuestros enemigos, solo que nuestros enemigos de hoy generalmente no se miran, son espirituosos. Nuestros verdugos ahora no son de carne y hueso. Y aunque usen gente de carne y hueso, nuestros verdaderos enemigos andan en el aire y no los vemos. Igual que los filisteos de ahí. Entonces los filisteos llamaron a batalla y pelearon contra Israel y vencieron a Israel. Mire, ahí empiezan las derrotas a causa del pecado de los sacerdotes. Y los sacerdotes ahora somos todos nosotros. Aquí no es cuestión del pastor, que un pastor cayó allá y otro cayó por acá. Y los de las bancas también caen y se resbalan. Es una cosa general, hermano. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, como perdieron la batalla, pero no la perdieron, la guerra no la perdieron la batalla. Dijeron, llevemos el arca que ya ni sirve para nada ahí donde está. Llevémosla al campo de batalla. Y como ahí está Dios, Dios va a ganar nuestra batalla. Sí, dijeron todos. Y era Dios que estaba ya enojado contra su pueblo, que ya no se manifestaba en el lugar santísimo, y ahora el Señor lo que quería era que sacaran el arca de ahí, porque Él se iba a ir de una vez. Este es el abandono del lugar santísimo cuando Cristo abandonó el templo en Jerusalén, que dijo, vuestra casa no quedará piedra sobre piedra. Es igual. Entonces fíjese que sacan el arca, y ¿sabe quiénes eran los dos que llevaban el arca? Bueno, entre los que llevaban el arca, los dos hijos de Elí. Los dos pecadores más grandes de Israel llevaban el arca de la presencia de Jehová al campo de batalla, hermano, para ganar la batalla. Lo mismo que hace la gente hoy. Llevan una cruz al campo de batalla y con todo y cruz los mata. O llevan, digamos, a un hombre ungido, dice, mientras vaya con este hombre ungido no me va a pasar nada. Pum, le pegan el balazo al otro y el ungido no le pasa nada. O sea que se quieren amparar muchas veces en las personas, en los lugares, en los sitios, pero no en limpiar su vida. Los hijos de Elí, ahora no nos va a pasar nada, llevando el arca. Hasta la cara han de haber cambiado los pecadorazos, iban ahí con el arca y la depositaron en el campo de batalla. Y entonces dice que Dios volvió a darle fuerza a los enemigos y volvieron a ganarle a Israel con el agregado que se llevaron el arca los filisteos. Ahora note usted, eso es la presencia de Dios se ha ido de la iglesia profesante y se la llevan lo mismo los cristianos que los filisteos. Cuando el arca del pacto, que es la presencia de Dios en medio de los hombres, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el vaso del maná y donde estaba la vara de Aarón. O sea, la Trinidad presente. La ley representaba a Dios Padre, el vaso del maná a Dios Hijo,
y la vara de Aarón, la vida del Espíritu Santo. Los tres de la Trinidad en el arca. Y cuando el arca fue llevada por los filisteos hicieron fiesta, le ganamos a Dios. Mire que vituperio. Le ganamos a los hijos de Dios y a Dios Jehová. Le ganamos. Y entonces van a llevar, y dice que llevaron el arca con unas vacas, cargando un carro nuevo, y se llevaron el arca. Y entonces, como Dios es Dios, empezaron a caer juicios sobre los filisteos que llevaban el arca. Eso quiere decir que el impío no puede cargar la presencia de Dios. Cayeron los juicios. Sin embargo, el tabernáculo de Silo siguió vigente. Siguieron ellos sin arca del pacto. Miren, lo mismo les daban, ni notaron siquiera la diferencia. Mientras el arca de Dios andaba rodando de casa en casa con los filisteos. Pero el arca se defendía sola de Dios, no hay que defenderlo. Cuando empezaron a caer juicios sobre los filisteos, no hallaron los filisteos cómo salir del arca. Y la tuvieron que entregar. Y la enviaron en un carro nuevo, y la enviaron con presentes, y la enviaron para que se fuera a Israel de nuevo. Ahora fíjese, hermano. Cuando el arca del pacto anduvo fuera del tabernáculo de Silo, es tipo cuando la iglesia de una vez se fraccionó y la presencia de Dios se fue. Entonces la iglesia siguió con sus ritos, sus ceremonias, haciendo catedrales, haciendo iglesias por todos lados, sin ninguna presencia de Dios. Y andaba, en la presencia de Dios andaba en la calle entre los filisteos. O sea, los cristianos estaban entre el mundo, allá, sin iglesia, sin templo, sin nada, pero con el arca de Dios. Luego vino el tiempo en que cuando los filisteos salieron del arca, es el inicio de los avivamientos. Entonces el arca andaba de una casa para otra, de una casa para otra. Y eso es tipo de los avivamientos de restauración. Había que restaurar el arca a su lugar. Fíjese bien, el primer cambio de arca fue Lutero. Segundo fue, ya ahí tenemos el orden, aquellos avivamientos, pero parciales. Primero en la casa de Lutero, después en la casa de Wesley, después en la casa de esto, después en la casa tal. El arca, hasta que viene David. Y dice, yo voy a regresar. No voy a cerrar mis ojos hasta que no le haga tabernáculo al arca de Dios. ¿Por qué no dijo, yo no voy a cerrar mis ojos hasta que no regrese el arca del pacto al tabernáculo de Moisés? Porque le ordenaron hacerle tabernáculo al arca. Ya que no la querían los religiosos, se la iba a dar a él para que se la llevara a su casa. Aleluya. Y hermano, y cuando David ya toma el arca del pacto, es tipo de el avivamiento, no los avivamientos, sino de el avivamiento final. Es el cumplimiento en figura, restauraré el tabernáculo de David, que está caído. David fue el que restauró el tabernáculo que estaba caído. Y ahora lo va a restaurar de la manera que restauró David, porque ahora lo va a hacer el verdadero David. No sé si me estoy explicando. Por eso es que ahora nuestro David va adelante de nosotros, adorando al Padre, danzando ante el Padre. Por eso la adoración es juntamente con nuestro David. Cuando estamos adorando y alabando, aquí es Cristo en medio, alabando al Padre. Por eso no podemos acompañar a nuestro David con música rock and rollera. Porque es Él el que está, si nosotros somos su cuerpo. Entonces cuando estamos adorando es Cristo, adorando al Padre. Por eso Cristo es el que busca a los pecadores y el Padre los adoradores.
Por eso cuando usted ya viene perdonado sus pecados y lo mete el Señor acá, le va a enseñar la adoración. Porque el Padre se agrada de los adoradores. Pero David cometió un error. El primer error que cometió David fue que se llevó el arca a la manera de los filisteos. Carro nuevo, vacas, y las vacas que no habían sido usadas nunca para esos quehaceres, y eso es tipo de que puso el arca a la manera de los métodos humanos, la iglesia, y puso al frente neófitos, obreros neófitos, sin experiencia. Y entonces, ¿qué? El arca andaba para allá y para acá, porque no era la forma. Y uno que se aventuró, que no era sacerdote, a detener el arca cuando se iba a caer, murió. Porque entonces el Señor estaba demostrando su desagrado de la manera de avivarse la iglesia hoy. ¿Cómo hacen los avivamientos? Con carro nuevo. Sus nuevos métodos, su modo de evangelismo, su modo de enseñanza, y lo que consiguen es matar gente nada más. En el primer viaje, también con música, y también querían ya hasta danzar, y Dios matando gente, hermano, entre ellos. ¿Por qué? Porque el método no era el que Dios había establecido. Y hasta que David vio que iba para peor la cosa, y es lo que a la iglesia le está pasando ahora, hermano. Mire cómo hacen sus avivamientos, campaña y campaña y campaña y campaña y campaña. El único que se aviva es el evangelista. Sobre todo cuando ya va de regreso. Fíjense. Y la iglesia se vuelve. Si me regalan la figurita completa aquí, hermano, me haga esta otra que está a la par. Hagan como hoy los que están metidos en el tabernáculo de Moisés todavía. Mire que es idéntico, hermano. En el tabernáculo de Moisés no podían gritar, ni podían aclamar. Por eso entendemos ahora que los fariseos se enojaron cuando gritaron cuando el Señor entró al templo. ¿Por qué gritan? ¿Por qué hacen bulla? Porque ellos están acostumbrados a la solemnidad fúnebre, calloso o calloso. Ahora, imagínense, hermano, no, mucho menos iban a danzar. No, estaba prohibido danzar en el tabernáculo. Todo lo que prohíben aquellos unos es lo que estaba prohibido en el tabernáculo de Moisés. Qué bien se ve que están ahí. No podían levantar las manos, sino solamente cuando estaban lejos del tabernáculo para levantarlas hacia donde estaba el tabernáculo. Pero adentro no las levantaban. Ahora, oiga, y nos han dicho que eso es de los judíos, levantar la mano. No, es de nosotros. No se podían postrar. Tenían que estar de frente al lugar santísimo. No se podían postrar. Lo único que podían decir al final, y eso cuando se decían maldiciones a los enemigos. Amén. Cuando habían maldiciones a los enemigos, decían amén. Y cuando había bendición no podían decir amén, hermano. Mire qué más. No se les pidió ayuno en el tabernáculo de Moisés. Que entraran en ayuno ahí adentro. No se les permitió echar fuera demonios. Yo creo que ni sabían. No había imposición de manos, sino solo únicamente cuando iba a suceder al sumo sacerdote el anterior, o cuando habían que instalar reyes, pero en el tabernáculo de Moisés no se imponían manos. Ahora oiga, hermano querido y amado, miren lo que había en el tabernáculo de David. Y le voy a dar las citas. En el tabernáculo de David se pedía que cantaran, habían cantores
y cantaban Primera de Crónicas 15, 16 al 27. En el tabernáculo de David se pide que haya instrumentos músicos. David entró con címbalos y salterios y panderos y danzaban, ¿y cómo se llama? Y profetizaban con música. En el tabernáculo de David todos eran sacerdotes, los que estaban ahí, de la gracia, porque David no era sacerdote. Fíjense que David, para ser sacerdote, tenía que haber sido de la tribu de Leví y era de Judá. Igual que Cristo, que él debía haber sido de la tribu de Leví para ser sacerdote, pero cuando le dijeron, ¿y tú eres sacerdote? Sí, él era de la tribu de Judá. David es tipo de... Primera de que la música es Primera de Crónicas 23, 5 y 25, 1 al 7. 23, 5 y del 25, del 1 al 7. Todos los levitas estaban ahí, Primera de Crónicas 16, 37 y 15 al 17. Ustedes lo van a ir a estudiar a casa, van a ver qué sorpresas se van a llevar. Van a aparecer ustedes que están regresando esos miles de años para allá. La confesión se volvió a instaurar, que fueran a confesar, a sacar sus pecados ocultos al tabernáculo de David. Primera de Crónicas 16, 4 y Salmo 81. Se les pidió que glorificaran a Dios frente al tabernáculo de David. Dice, todo lo que se está pidiendo ahí es lo que nos están pidiendo hoy, hermano, el Señor. Glorificar a Dios, Primera de Crónicas 16, 41. Alabar a Dios, Primera de Crónicas 16, 36. Se pide que cantemos salmos. Aquí es diferente al de Moisés. ¿Bien? Primera de Crónicas 16, 9. Efesios 5, 19. Cantar salmos. Se pide que haya alegría y gozo en el tabernáculo de David. Primera de Crónicas 16, 10 y 31. Note usted que eso todavía no se ve en la iglesia mucho, ¿verdad? Pero se está restaurando, nótelo. Por lo menos acá con nosotros ya empezó. 9. Se pide batir las manos. Salmo 47, 1. Note usted que se está pidiendo exactamente todo lo contrario de lo que se negaba en el tabernáculo de Moisés. Luego entonces no es lo mismo, ¿verdad? ¿Se fija usted? Si se está pidiendo exactamente lo contrario de allá, es que no es lo mismo. Muy bien, sigamos. Se pide batir las manos, ya le di, Salmo 47. Gritar y aclamar se pide hoy en Primera de Crónicas 16, 34 y Salmo 47, 1. Ahora ya sabe usted por qué gritan los gentes. Salmo 47, 1. Primera de Crónicas 16, 34. Danzar. Aquí viene el problema de mucha gente. Danzar se pedía en el tabernáculo de David. Segunda de Samuel 6, 14. Salmo 149, verso 3. Y 30, 11. Ahí le pide Dios que si está usted en el monte de Sión, que dance. Sí, hermano, sin pena. La única advertencia que queremos hacer es que no salte, porque dice que se hunde el piso, dijo el ingeniero. Ya nos avisó. Así que vamos a dejarnos, vamos a solo
cuando siente usted alegría, porque no se puede brincar. Si brincamos todos al mismo tiempo, dice que nos vamos a ir de largo hasta con los niños. Entonces dice el ingeniero que mejor que solo dancemos. Así que el ingeniero nos da permiso solo de danzar. Pero danzar así, pues es decir, no brincar, sino danza. Es que danza no es brinco, danza. Pero no brincar por razones de seguridad mientras lleguemos a Montelim, que ahí sí vamos a... Gloria a Dios. Gritar y aclamar, ya le dije, ¿verdad? Danzar, levantar las manos. Salmo 134 y Lamentaciones 3:41. Ahí se pide que levantemos las manos. Así cuando dicen, y eso, y se le quedan mirando a uno. Aquí está. Postrarnos. El permiso está en Primera de Crónicas 16:29. Ojalá viviéramos postrados. Decir amén en las bendiciones, no en las maldiciones, porque ahora no hay maldiciones. Primera de Crónicas, vamos a postrarnos, Primera de Crónicas 16:29. El ayuno, no encontré la cita de tan precipitado que venía, pero usted encuentra que David decía, doblé mis rodillas en ayuno, afligí mi alma con ayuno. Si encuentran la cita por ahí me la dan. Entonces se pide ayuno en Monte de Sión. Se pide en el Monte de Sión echar fuera demonios. David los echaba hasta con música. Y la imposición de manos. Había imposición de manos. La cita que entonces vamos a poner es Hebreos 12:18-22, la cita general, porque ahí dice, no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino nos hemos acercado al monte de Sión. Entonces no es Sinaí, sino Sión. Ahora voy a leerle la hojita completa de este lado, para que se dé una idea de lo que estamos diciendo. Por supuesto que estamos poniéndolo panorámicamente, después vamos a entrar ya en detalle, explicando cómo es la danza, cómo es cada cosa. Entonces, en estos días la iglesia ha dado mucha importancia, decíamos, al tabernáculo de Moisés. Pero en realidad, la actualidad, debemos estudiar el tabernáculo de David, los que hemos recibido revelación. Y los que hemos recibido esta revelación, estamos dentro de un movimiento mundial, asústese, que se llama la restauración. O sea, que por todos lados está el Señor revelando lo mismo, sin habernos comunicado. Ese fue el gran susto que llevé en San Francisco. Me llevan a esta iglesia donde lo que me había revelado el Señor a mí, lo tenían ellos. Y cuando les pregunté dónde lo aprendieron, me dieron las bases. ¿Qué había pasado? Y cuando va uno a otro lugar, otro grupo. Y en otro lugar, otro grupo. En todo el mundo hay representantes del movimiento de restauración. Y note que en movimiento de restauración, ningún otro apellido. No es nueva denominación, no es nuevo grupo, no. El movimiento de restauración es un movimiento que va a restaurar todo el cuerpo de Cristo. Ya no va a ser grupo tal o grupo cual para que se haga una nueva secta. Por eso va perdiendo usted el apellido Elim. En Elim nos reunimos, pero este es un movimiento de restauración del cuerpo de Cristo. Este es un movimiento de restauración del cuerpo de Cristo, bajo coberturas. Muy bien, vamos a ver. En la actualidad, el tabernáculo de David, sin embargo, es un cuadro amplificado de la visitación de Dios y de la revelación de sus propósitos en toda la tierra. Cuando los maestros judíos comenzaron a tratar de obligar las leyes de Moisés sobre la primera iglesia gentil cristiana, Dios reveló a Jacob, uno de los más ortodoxos apóstoles, que declaró con la inspiración del Espíritu Santo que Dios, en vez de estar permitiendo esa pelea entre judíos y gentiles,
reedificaría el tabernáculo de David para que se unieran los dos ministerios más grandes que han existido, el ministerio de la gentilidad Pablo y el ministerio de la circuncisión Pedro. El ministerio de Pedro es a los judíos, el ministerio de Pablo es a los gentiles. Entonces, la restauración del tabernáculo de David es la fundición de los dos ministerios, con gente que va a levantar el Señor, a los Pedro y a los Pablo, pero unidos. Los de Pedro serán judíos, ministros judíos, ex rabinos, que van a estar predicando lo mismo que nosotros, y grandes ministros de la gentilidad, y juntos reedificando el tabernáculo de David. ¡Qué tremendo! Según Hechos 15, del 14 al 17, y según la cita específica de Amós 9, 11 y 12. Estoy leyendo la hojita que a mí me despertó, porque esta hoja me puso con citas todo lo que yo llevaba pensando en la cabeza, lo que Dios me había puesto en el camino. Amén. Ni más ni menos. Y encima de eso, llegué a esa iglesia y ahí estaban danzando, pero con todo el alma, con pandero y con todo, pandero en mano. Por aquí pasaba una línea de gente danzando y me hacía para atrás, y venían de regreso otros. Fíjense. Dije yo, ¿y esto qué es? No me equivocaría yo, pero no, hermano. Al estudiar el libro de los Hechos, encontramos que Dios cumplía en su iglesia las palabras de los profetas. Según Hechos 1, 15, 16, 17 o 20. Estoy leyendo. Según Hechos 1, 15, 16 y 20 del 15. Según Hechos 2, 16. Según Hechos 3, 18 al 21 y al 24. Según Hechos 13, 26, 27 y 29. Mire qué abundancia de citas. Y ahora nosotros, la iglesia que está viviendo este tiempo final, tiene a su vista el inicio del cumplimiento de la restauración del tabernáculo de David. Y por eso sabemos que ya se va a empezar a restaurar el tabernáculo de Moisés, literal, porque ya se está restaurando el espiritual, que es el de David. En realidad existieron dos tabernáculos, dice aquí, en los días de David, rey de Israel. Encontramos estas escrituras, las que ya estuve dando. El tabernáculo de Moisés fue situado en la ciudad de Gabaón, pero David edificó su propio tabernáculo en Sión, una fortaleza dentro de la ciudad de Jerusalén. El arca del pacto debía quedarse en el tabernáculo de Moisés según los instructivos del antiguo pacto que Dios le había dado a Moisés. Pero David recibió por revelación la nueva situación del arca del pacto, llevándola con toda la presencia y la gloria del Señor a morar entre querubines en su propia casa. Por eso Dios le dijo a David, cuando quería hacer el templo, le dice, no me hagas templo, yo te voy a hacer una casa. Y no hizo el templo, y mire, hizo el tabernáculo en su casa. O sea, Dios le dijo, no te voy a dar el privilegio de hacer el templo, lo va a hacer tu hijo, pero yo te voy a hacer una casa en tu casa. Mira, en otras palabras, hermano, en vez de que me hagas casa para que yo more allá en el templo, mejor me voy a ir a vivir contigo. Y por eso fue que David estalló y le dijo, Señor, ¿cómo así? Que en vez de hacerte yo casa, tú te vas a venir. Señor, y siendo yo tan pequeño, sí, ahí me voy a quedar contigo. Hermano, y con razón fue cuando Mical lo despreció, dijo, si va a vivir conmigo, más vil me voy a poner. Y danzaba con más ganas, así que empiece. O empecemos
A ver quién se anima a venir a hacer corro conmigo. Gloria a Dios. Ahí va a ver usted que vamos a parar, hermano. Muy bien. ¿Por dónde voy que estoy tan emocionado que ya perdí la lectura? Dice acá que entonces algunas de la gente que se aproximó sin santidad al arca murió. Aquí viene el problema. Aquí van a haber ananiazos y zafirazos. Porque el que no se acerque, por eso es la limpieza, es misericordia. La administración es misericordia, hermano. Porque lo que está haciendo el Señor es limpiando, para que se acerquen al arca. Pero el que se quiera acercar por otra vía, ¡pau! Catapulcasco. Dice porque cuando el sumo sacerdote una vez al año en el otro tabernáculo entraba sin santidad, donde moraba el arca, moría. Y cuando se santificaba, tenía que santificarse mediante la expiación de un cordero. Y David entraba haciendo sacrificios afuera, y luego que estaba adentro ya no había sacrificio. Adentro todo era alabanza, ni incienso, en vez de incienso, oración. En el otro tabernáculo había un incensario, en el de David no había incensario, eran las oraciones. Allá había, no sé qué fórmulas hacían ciertas genuflexiones el sacerdote, señales para arriba. Aquí, de una vez la alabanza. Allá no había todo lo que ya oyó usted, en este sí había. David dice, viendo la sangre de Jesús derramada en la cruz, recibió la revelación que el Señor habitaría en la alabanza de su pueblo, entre querubines. Y se cumplió cuando él vio el arca del pacto ahí con él, entre dos querubines, y la alabanza de toda la gente alrededor. Es un anticipo de la forma en que vamos a adorar en el verdadero monte allá, delante del Señor. Y dice, cuando él trajo el arca a Jerusalén, en el monte de Sión dejó el tabernáculo de Moisés en Gabaón, con una compañía de sacerdotes que eran encabezados por Abiatar. En cambio, transportó a su lugar de origen en Jerusalén, donde estaba el tabernáculo de David, transportó a los levitas que eran del orden de Sadoc. Y sabe usted una cosa, que en el milenio los que van a ministrar van a ser los sacerdotes de Sadoc. Ellos son los que van a ministrar en el templo del milenio, en el tabernáculo del milenio que está narrado en Ezequiel, para que acompañaran el arca. Dice, David entonces designó este mismo grupo de levitas para ofrecer alabanzas, canciones al Señor. Y asómbrese, porque lo vamos a ver en detalle. Eran 8 gentes los que llevaban el arca, hermano. Y fueron 8 los que se salvaron en el arca de Noé. 8 se salvaron en el arca de Noé, y en esta arca 8 la llevaban. La primera línea de cantores eran 120 del aposento alto. Es exacto. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Este es el panorama general para tener una idea, después lo vamos a ir desmenuzando. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos. Pues cuando él llevó el arca, puso gente que cantara, gente que alabara, gente que sonara trompetas, gente que llevara panderos, gente que llevara todos los instrumentos músicos y la adoración, y todos los demás iban danzando a corro. Y dice, y levantaban sus manos en adoración a Jehová, en lugar de sacrificar y observar las tradiciones de la ley, iban haciendo solo eso, con toda libertad. No transgredían nada, porque Dios les hizo un paréntesis de gracia para prefigurar el avivamiento final. Cuando Jesús colgaba en la cruz, el velo del templo se rasgó por la mitad, probando Dios con esto que ya removió el tabernáculo de Moisés y lo metió en el tabernáculo de David, su arca, su presencia. La palabra Sión significa un pueblo que alaba continuamente.
Y el primer grupo que alababa eran de Judá, que Judá usted ya sabe que quiere decir alabanza. Todo es alabanza. Luego dice acá, en el tabernáculo de Moisés hubo temor y solemnidad, hasta el grado de que le dijeron, no queremos oír la voz de Dios. Mejor háblale tú y tú nos hablas a nosotros. Era tremendo. Se conmovían sus entrañas. Y como no estaban tan santificados como debieran, se estremecían y se enfermaban. Dijeron que ya no querían hablar con Dios. Esa es la ley. En cambio, dice, en el tabernáculo de David, todo era gozo, júbilo, regocijo, y usted podía entrar en cualquier momento a alabar y adorar. Se podía pasar toda la noche postrado si quería ir en ese lugar. No le tenían que decir que tenía que salir o que entrara una vez al año. ¿En cuál, dice la hojita esta, de los dos tabernáculos quiere usted estar? Es de escoger nada más. Ahora eso sí, si nos vamos a mezclar los dos tabernáculos aquí no vamos a caber. O vamos a estar los de Sión aquí, o van a estar aquí los del tabernáculo de Moisés. Y entonces nosotros nos vamos. Pero como no nos vamos, mejor que se vayan los otros. En otras palabras, o nos enderezamos o nos va a sacar el Señor. Yo no voy a echar a una sola persona. El Señor me lo ordenó. Me dijo que no pusiera las manos, que dejara aún a los más fuertes enemigos, que Él se iba a encargar y que el que se saliera de la sombra apostólica se salía de su vida y sanidad. Mire, le voy a decir, porque no del apóstol, de los apóstoles que haya. El que se salga de la sombra apostólica se sale como cuando se salían de la sombra de Pedro. ¿Se acuerda que la sombra de Pedro sanaba? ¿Se acuerda? Dice, aún la sombra de Pedro sana. Pero había gente que estaba fuera de la sombra de Pedro. Estaba enfermo. Y los que entraban en la sombra de Pedro sanaban. Ese es tipo de la cobertura apostólica. Y usted lo va a ver. Mire, hermano, Dios me va a juzgar un día a mí. Si yo le digo mentira o le invento algo. A mí el Señor me declaró que solo van a prosperar los que estén bajo cobertura de apóstoles. Porque va a poner en orden su iglesia. Y le voy a dar la cita que me dio. Y oiga bien, fíjense que estoy diciendo bajo coberturas de apóstoles. Porque ya dijeron por ahí que solo los que estuvieran bajo mi cobertura se iban a salvar. Cosa que es mentira, ¿verdad? Pero todos van a tener que buscar su apóstol. Y apóstol certificado por Dios, con las señales y las bases. El pasaje que me dio el Señor lo encuentra usted en Génesis 41. Fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. Se lo voy a decir con todo respeto y con toda la unción. Nadie piense hacerse independiente nunca, hermano. Mire, mejor búsquese otro trabajo. Porque el que se independice de las sombras apostólicas no los va a dejar solos, el Señor los va a perseguir. Se les va a volver su enemigo. A mí me da pena porque podría parecer como que estuviera poniéndole miedo al que se piensa ir. No, hermano. No. Que vaya bien el que se piensa ir. Voy a buscar la cita ahorita. 41, 50 y tantos. Vamos a ver. Yo no voy a la ocasión que me traje la otra Biblia donde no lo tengo subrayado. Pero lo voy a hallar inmediatamente, hermano. No se preocupe. Aquí está. Permítame unos segunditos. Aquí está. 47 y 48. En aquellos 7 años,
Ese es el avivamiento del tabernáculo de David. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Pero no podía ir cualquiera a los montones. Ya va a ver. Y él, José, que es Cristo, reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores, áreas apostólicas. O sea, iba en otra versión que lo vi más claro, dice, José reunió todo el alimento que había, dice, sin dejar nada, es decir, que nadie se iba a poder nutrir sino de ese alimento, pero no lo tenía José. No es asunto de ir a buscar a José, no, era de ir a buscar el almacén del área. Los silos estaban por áreas y ponía capitanes y jefes repartiendo en los silos, y una persona de aquella área no podía venir a comer a esta área, sino que en su área le repartían. Y nadie podía comer si no iba de acuerdo a ese orden establecido por José. Y el Señor me dijo, ese es el orden que voy a restaurar. Áreas apostólicas con sus delegaciones de autoridad. Y ahí van a comer. Y hermano, y me dio un versículo tan tremendo que no sé ni dónde está. Solo sé que está en Isaías. Que me dijo, y cuando los de afuera estén con hambre, ustedes van a tener comida. Y los que estén afuera, cuando lloren, ustedes van a estar riendo. Y cuando ellos estén extenuados, ustedes van a estar vigorosos. Y cuando ellos giman, ustedes van a saltar de gozo. Y cuando, miren, todo lo contrario. Y cuando el mundo esté hundido en los días previos al rapto, nosotros no vamos a tener ni necesitados. Óigalo bien, ni necesitados. Porque el Señor va a repartir de la comida de arriba. Y listas. A mí me dijo que habían listas. Yo vi en la versión del 77. En la versión del 77 dice que las viudas eran, las verdaderamente viudas eran puestas en las listas de la iglesia. Quiere decir que la iglesia primitiva tenía listas de necesitados. No cualquiera que llegaba a pedir. No cualquiera que llevaba por necesidad, no, lista. ¿Está en la lista? Vamos a ver. Y dice que examinaban la lista y miraban si tenía buen testimonio. Usted hace mal si le da a alguien de mal testimonio. Porque Dios está tratando con esa persona, si es cristiana. Y usted le está dando una ayudita a su carnota. Pero si usted sabe que es de buen testimonio, eso lo va a saber por la iglesia, cuando usted se reúne. Si es de buen testimonio y está en necesidad, a ese hay que darle. Porque entonces es una prueba que el Señor quiere que ya termine. Y por eso le habla que le dé. Pero cuando es castigo y usted le da, usted está ayudando a quitar el castigo que Dios no quiere quitar. Por eso había listas, mire hasta eso. Aquí está el gran paquete que tengo ya escrito todo del tabernáculo de David, eso lo vamos a ver despacio. Concluyo con esto. No le demos ayuda indiscriminada al que Dios está castigando. No comulguemos con pecados ajenos. Pero eso sí, el que tenga buen testimonio, es decir que posiblemente tuvo una falta, pero está de buen testimonio en la iglesia, es reconocido en las listas de la iglesia. Porque seguramente el Señor lo manda a la persona o al
iglesia, porque ya terminó el trato. Y para eso tiene que ser sentido, discernido. Usted lo va a leer, hermano, en donde está aquello de las viudas. ¿Dónde está lo de las viudas? Pero en la versión del 77, por favor de leerlo. Lavado los pies de los santos y que mire todo lo que pide. Y uno ya va de regreso. Pobrecita, dice. Y tienen razón, uno se compunge. Pero fíjese que todo esto tiene que ser con discernimiento. Porque no se trata de dar. Porque para dar, hermano, la iglesia se constituiría en una entidad de beneficencia nada más. ¿Verdad? Se trata de dar adecuadamente. ¿Quién es el que quita y quién es el que da? Es Dios. Y entonces Él es el que va a restaurar, reponer, dar o no dar. ¿Y a quién se lo va a hacer sentir? A sus siervos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Dónde va bien? Hay una figura de la inclusión de las lenguas. Ninguno tiene versión aquí de Jerusalén. Biblia. Jerusalén, yo creo que aquí hay una, ¿no? No. O Nácar Colunga. Ninguno. No me tienen que creer. Les voy a decir. En la Jerusalén y en la Nácar Colunga y en otras Biblias que están pidiendo actualmente, se habla en el capítulo 28 de Isaías, versos 9 en adelante, se habla literalmente de lenguas. Se transcriben las lenguas con las que se burlaban de los profetas, porque los profetas les decían que eran como tartamudos, pero era que estaban hablando una gesticulación tocada por el Espíritu. Y ahí en esas versiones usted va a encontrar la transcripción de las lenguas que hablaban. Versiones que una vez ponen ahí como quien, al leerlas usted va a sentir como que está hablando en lenguas. Es una repetición de las lenguas que hoy oímos, lengua de tartamudos. Y en el Salmo 81:5, se da la impresión de que ahí se está diciendo que en figura, en los días de David, oían lenguaje extraño que no entendían. Y es en figura. Yo no me puedo comprometer a decir que David habló en lenguas, porque yo tengo entendido que solo en la iglesia. Pero en figura está, porque esa es la cita, perdón, esa dice eso, ¿verdad? Pero la otra, la de Isaías 28, es la cita que Pablo tomó para decir que las lenguas de 1 Corintios 14 eran las mismas. Y usted lo puede leer en 1 Corintios 14. Ahí dice, en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo y ni aún así entenderán. Y se está refiriendo a Isaías 28, en donde están las lenguas transcritas en la Nácar Colunga y en la Biblia Jerusalén. Ahí está. Usted lo puede leer. Hermano, mi pregunta es, ¿cómo es el orden de adorar postrado? Porque yo entiendo que David se postraba cara a tierra, dice. No se la cita, pero sí. Postrado es como que está de rodillas, solo que se inclina y pone el rostro pegado a tierra, entonces se vuelve uno como un capullo, ¿verdad? Así es postrado, eso es postrado. Eso es postrado. Y vamos a usar yo quiero, después de las preguntas, quiero nada más mostrarles recuerden que el Evangelio, pues se lo voy a traer la próxima vez. Y fíjense, hermano, que ahí en esta cita dice, será nosotros, dice, vosotros, les dice a los judíos del reino, ceñid vuestros lomos y estad preparados para cuando el Señor venga. Y dice luego, porque se irá, y esperadlo, dice, cuando venga de las bodas. Fíjense, por eso voy a buscar la cita esa. O sea que está hablando claramente que el Señor que se fue a casar, fíjense.
para luego regresar con los judíos después de las bodas. Ese texto que quita toda duda de que la ida de la iglesia tiene que ser antes de la segunda venida. Porque tiene que venir primero a traer a la novia y casarse. Y entonces, después viene y dice, vosotros, como que dijera, vosotros judíos, estéis preparados para cuando el Señor venga después de haberse desposado. La cita de, aquí tienen una Biblia Nácar Colunga, ¿no? ¿Cómo? 28:13, dice, no, 28:9, también el 9, porque el 10 dice, porque Saul, Sersham. Ahora vuelve a repetir. Será a ellos palabra de Jehová. Fíjese, Dios hablando en un idioma extraño. Y será a ellos palabra de Jehová. Saul, Kal, Sersham. ¿Sí? Lengua extraña. Lástima que no tiene nota esta Biblia. En la Biblia mía, y no sé, bueno, no era el tema, no la traje, dice la nota abajo. En esta era una lengua que no entendían, que entonces se burlaban de los profetas, porque pensaban que estaban tartamudeando. Y por eso dice, lengua de tartamudos. Y dice Pablo citándolo en 1 Corintios 14, porque en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Dios, hablaré. No dice que los que hablan en lenguas son los que están hablando, sino Dios hablará. Aleluya. En lengua tartamudo, no en una lengua linda, no en una lengua preciosa, sino en una lengua que parece rara, tartamudo, no estarán estos. Y así les decían a los profetas, está loco, está tartamudeando. Lengua de Dios. ¿La oyó, verdad? ¿Le parece a unas lenguas que he oído yo aquí? ¿Ven? Está alertando a los judíos, no a nosotros. Y esa cita la toman muchos para decir que la iglesia va a estar en la tribulación. Hasta que venga el Señor, entonces nosotros vamos a ser sorprendidos por Él gratamente. Pero no, ahí está hablando que es sorpresa a los judíos. Porque ya viene de las bodas. ¿Y usted sabe con quién se va a casar el Señor? Pues ahí está el asunto arreglado, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Mano, otro sería que David interpretó lenguas. Me parece que es en 2 Samuel, capítulo 23. Son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido de Dios de Jacob, el suave el cántico de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Ahí no quiere decir nada de lengua. Lo que quiere decir es que el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, estuvo en su lengua hablando y no él. Ahora se podría inferir ahí que en cualquier otra cosa, pero a mí no me gusta basar nada en algo que no esté bien claro. Es decir, lo que deja ver ahí evidentemente es que el Espíritu Santo habló por él, pero inspiracionalmente. Pero de ahí a decir que habló en lenguas, pues no me comprometo a decirlo y no veo yo por qué tenga que ser así. Sin embargo, algunos dicen que sí, porque si era todo vuelto otra vez a restaurar ahora, tendría que ser de la manera de David. Pero también no tenemos evidencia inclusive que el Señor haya hablado en lenguas. Usted sabe que cuando el Señor fue bautizado, no habló en lenguas. Pero Él fue bautizado a la manera de
del Antiguo Testamento, como Juan. Sin embargo, algunos dicen que sí habló en lenguas cuando dijo Eli Eli lama sabachthani, pero parece que era arameo. Y lo que pasó fue que cuando él estaba en la cruz, desde abajo no entendieron qué quería decir porque estaba agónico. Y cuando él dijo esas palabras, no le entendieron. Entonces dicen que por eso que las lenguas. Esforzar mucho la palabra, ¿verdad? Yo no me comprometo a eso, mejor está claro. Pero lo que sí, hermano, que todo lo que David hizo en el tabernáculo de Sion, lo va a hacer la iglesia restaurada. Todo, completo, no va a omitirse nada. Haga usted la lista, yo la tengo aquí. Si usted la quiere, la lista, pues que leímos, ¿verdad? Esta hojita la vamos a reproducir, hermano. Esta hoja. Porque aquí está todo lo que hemos estado explicando. Y está con todo lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés y lo que no se hacía es decir, lo que no se hacía en el de Moisés, se hacía en el de David. Sí, hermano Jacob. Definitivamente, eso sí lo habíamos comprendido, es decir, lo había yo comprendido desde un principio. Que todo lo que se escribió es como ejemplo. Pero usted sabe, la dificultad era la siguiente. La dificultad era que hay dispensaciones, hay pacto antiguo y pacto nuevo. Lo que yo no entendía, no llegaba a entender a cómo podía haber un paréntesis dentro del pacto antiguo y yo no lo había notado. Evidentemente había un paréntesis. Primero, porque no se necesitó los requisitos del antiguo pacto para estar en el lugar santísimo. Como hoy no se necesita ningún requisito, es gracia. Porque los sacerdotes de Sion son sacerdotes no necesariamente de la tribu de Leví, o sí de Leví, perdón. Mejor dicho, quite eso, borren eso. Los sacerdotes de Sion, todos los que están ahí, los ve el Señor como sacerdotes. Y están ahí algunos que no son sacerdotes. Por ejemplo, David mismo. David era de la tribu de Judá. Dios le otorgó sacerdocio, pero de sacerdocio de tipo Sion. Y a todos los demás les otorgó sacerdocio de tipo gracia.